Mi clan me abandonó a mi suerte. Un pastor solitario le dio a la viuda orca una razón para volver a vivir. https://youtube b/xg08z4 si equals cave juxxyjxcr 3 semiclammy abandono a morir de hambre. Un pastor solitario le dio a la viuda orca una razón para volver a vivir. Mi clan me abandonó aquí para morir. Una viuda ya se había ido con ellos. Estaba sentada junto al viejo mojón en el extremo más alejado de su pastizal, apenas erguida. Su enorme figura, ahuecada por lo que parecían días sin comer. Una orca, ancha, lleno de cicatrices, claramente construido para la guerra. Reducido a esto, huesos visibles en la mandíbula, manos demasiado débiles para levantar el arma de caza rota. Lanza junto a ella. Kalin casi la pierde en la niebla matutina. Estaba trasladando su rebaño a un terreno más bajo cuando su caballo mayor. Te detuviste y te negaste a seguir caminando. Las orejas se volvieron hacia la piedra. Él siguió el instinto animal. Ella no pidió ayuda. Explicó lo sucedido como quien describe el clima. Plana, desprovista de todo lo que podría parecer autocompasión. Pero sus ojos, oscuros y hundidos, contenían algo mucho más alarmante que el hambre. Sostuvieron a una mujer que ya había decidido que estaba acabada. Dejó su cayado, abrió su mochila y empezó a sacar pan. Lo que no vio, lo que el barro y las pieles rasgadas ocultaban cuidadosamente, era la viuda. El sello del jefe Kut aún está prendido en el puño de hierro de su muñeca. Antes de continuar, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tomando un descanso mientras ves esto a altas horas de la noche? Cuéntamelo en los comentarios. Y si este es tu tipo de historia, suscríbete. Una nueva cada semana. Kalin Moro tenía 34 años y había crecido, acostumbrado al silencio. Su cabaña se encontraba al borde del valle de Aldemore, donde las colinas se suavizaban hasta convertirse en campos abiertos, tierras de pastoreo, y la arboleda al norte se volvió oscura y espesa al final de la tarde. No fue una experiencia impresionante. Casa. El techo de paja necesitaba ser reemplazado en la esquina este. La puerta colgaba torcida en sus bisagras, deformada por 3 inviernos húmedos. La única ventana que daba al sur estaba cubierta con una tela engrasada porque el vidrio era para personas con más que los ingresos de un pastor. Sin embargo, por dentro estaba limpio. Era muy particular en eso. Hierbas secas colgaban de las vigas del techo. Sus herramientas estaban alineadas contra la pared por tamaño. La chimenea se limpiaba cada mañana. Había una mesa cerca de la ventana con 2 sillas, aunque solo una se usaba con regularidad. La segunda tenía un desgaste ligeramente diferente. Patrón en su asiento, más suave, menos apretado, porque no se había sentado correctamente durante 5 años. Su esposa Sara había usado esa silla y no pensaba en ello casi todos los días. Las ovejas eran su constante. Ahora son 11, en lugar de 14. Eran su sustento, su compañía y, en las noches más frías, su razón para mantener el fuego encendido. Las ovejas necesitaban cuidando. Siempre que algo necesitaba atención, Kalin Moro se levantaba de la cama por la mañana. Era un hombre delgado, no particularmente alto, con la fuerza silenciosa que da años de trabajo diario. Sus manos estaban ásperas en el nudillos y aplastamiento en la palma. Manos de pastor. Esas mismas manos habían reparado cercas, acarreado madera, tendido trampas, en épocas de escasez, y cosía heridas cuando el curandero del pueblo más cercano estaba a medio día de camino. Había aprendido un poco de todo por necesidad. Suficiente carpintería para mantener su techo en buen estado. Suficiente herbolaria para administrar enfermedad leve. Suficiente sobre heridas y arreglos de huesos para haberse ganado una reputación discreta entre los dispersos alquerías del valle, de esas que nadie anuncia, pero que todos saben que están ahí. Nunca las había pedido. Reputation. Simplemente había hecho lo que parecía obvio cuando alguien necesitaba ayuda. El curandero del pueblo de Calwort una vez le dijo con una mezcla de gratitud y exasperación que era el tipo de hombre que no podía pasar por alto un problema, sin ponerle las manos encima. Lo había pensado durante mucho tiempo y decidió que no poder pasar junto aún. El problema no era lo peor por lo que un hombre podía ser conocido. Esa mañana, la niebla baja y gris llegó desde las colinas, desdibujando la línea entre el cielo y la tierra. Kalin comió sus gachas matutinas. Con la seriedad y economía de un hombre que pensaba en el combustible y no en el placer, se puso su abrigo más pesado y condujo al rebaño se dirigía a los pastos más bajos. El frío azotaba con fuerza.
El otoño estaba perdiendo su argumento contra el invierno, y él lo sentía en sus rodillas y la fina escarcha que crujía bajo sus botas. Su más antiguo, un animal ancho de cara gris que había tenido durante 8 años y lo supo por el peso de sus pisadas, se detuvo sin previo aviso al borde del pasto inferior. Sus orejas. Subió. No salió corriendo. Simplemente se plantó y se negó a avanzar. Kalin también se detuvo. La niebla era espeso entre el pasto y el antiguo mojón. Había una forma en la base del mojón que no pertenecía allí, demasiado grande para una rama caída, demasiado quieto para un ciervo. Se fue. El rebaño caminó hacia él. Era una mujer orca. Lo supo de inmediato. Había visto orcos 2 veces antes de comerciar. Comerciantes en el mercado de otoño de Caldor, perfectamente civilizados y profesionales, mientras los aldeanos les ofrecían espacio mientras fingía no mirar. No había fingido. Había mirado abiertamente, y uno de los comerciantes le había dado un breve y comedido asentimiento. Él había respondido con un asentimiento. Esa era toda su experiencia. Esta mujer no era comerciante. Estaba sentada con la espalda apoyada en el mojón como si hubiera estado allí durante muchos años. Horas. El barro a su alrededor estaba aplastado, la escarcha cerca de sus manos intacta porque no las había movido. Ella estaba unas pocas pulgadas más alta que la mayoría de las mujeres que conocía, construida con la solidez deliberada de alguien cuya fuerza había sido entrenado en lugar de simplemente heredado. Su piel era del verde grisáceo de la vieja liquen. Su cabello oscuro se había soltado de una trenza que una vez estuvo pulcra. Su rostro era anguloso y llamativo, incluso hundida por el hambre. Sus ojos ámbar estaban completamente presentes. Lo que fuera que su cuerpo hubiera pasado, su mente estaba todavía completamente despierta. Su ropa contaba una historia que no contaba con palabras. La capa exterior era práctica para viajeros, pils usadas funcionalmente, pero debajo de las lágrimas y el barro, una costura visible estaba cosida con un hilo demasiado fino para un vagabundo, y un pliegue de tela interior cerca de su hombro captó la pálida luz de la mañana y le devolvió un tenue brillo que no tenía por qué estar allí. Lo miró cuando llegó a su lado, no con miedo, sino con la precisión de la medición. La atención de alguien acostumbrado a evaluar amenazas y hacerlo ahora con casi nada. Ella habló primero. Ella le dijo que su clan la había abandonado a su suerte, que una viuda ya se consideraba perdida para ellos. Ella lo dijo como quien indica la dirección de la lluvia, claro y plano, sin disculpas, sin actuación. Kalin defendió un momento. Luego se sentó en el suelo frío junto a ella, abrió su mochila y sacó el pan que había traído para su propia comida de mediodía. Se la ofreció. Ella miró el pan, luego a él. Su orgullo seguía presente. Podía verlo en la expresión de su mandíbula, pero sus manos temblaban al extenderse, y la corta distancia entre ella y el pan era un viaje muy largo. Lo tomó con ambas manos. Comió despacio, con cuidado, como quien come cuando ha aprendido lo que pasa si no lo hace. Vigilaba a la oveja para dársela. Un poco de privacidad. Cuando miró hacia atrás, ella lo observaba con una expresión que no pudo descifrar. No gratitud. Exactamente. Algo más parecido a una persona que ha estado calculando algo y ahora tiene que recalcularlo. En su muñeca izquierda, medio enterrada bajo el barro y la tela rasgada, un brazalete de hierro atrapó la pálida luz de la mañana por un instante. Él casi notó el diseño impreso, y entonces una oveja sangró, y apartó la mirada. No lo entendería. Lo que casi había visto durante muchos días. La llevó a la cabaña porque no había otro lugar a donde llevarla. Ella, y dejarla en el mojón no era algo que su naturaleza pudiera hacer. Ella caminaba sola. Él le ofreció el brazo por instinto, y ella lo rechazó con una mirada fija. En cambio, él caminó a su lado, lo suficientemente cerca para atraparla si sus piernas cedían, lo que claramente tenía la intención de no permitir. Y las ovejas lo siguieron a ambos, en una procesión suelta y desconcertada. En el interior, encendió el fuego sin ceremonia, le dio la silla junto a el hogar, y ella se sentó en él con cuidado, como quien se sienta en un mueble del que no está seguro. Se movía silenciosamente por la pequeña habitación, calentando agua y bajando hierbas secas de las vigas, corteza de sauce pradera, jengibre seco. Preparó el té y lo puso a su lado sin hacer comentarios. Ella lo miró, luego lo miró a él, y preguntó, ¿qué contenía? Se lo dijo claramente. Ella sopesó la información con la atención deliberada de alguien que
Considera las cosas cuidadosamente antes de aceptarlas, lo cual ya estaba empezando a reconocer como simplemente la forma ella lo era. Luego bebió. Él le dio la cama esa noche, ocupando él mismo el suelo. Por la mañana, ella estaba de pie, contra la pared cuando despertó, viendo cómo la habitación se iluminaba con una luz grisácea. Ella le dedicó la misma inclinación precisa de su cabeza, no exactamente un asentimiento humano, considerablemente más formal que uno. Dio de comer a las ovejas, preparó gachas, puso un tazón frente a ella. Comió bocados medidos y cuidadosos y no pidió más, aunque podía ver la necesidad. Él rellenó el cuenco sin que se lo pidieran, y se giró para mirar por la ventana mientras lo hacía. La herida en su costado derecho, lo cual ella no había mencionado, y que él había notado por el ángulo cuidadoso que ella mantenía, era un corte que había sido toscamente tratado y estaba empezando a ir mal. Pidió mirarlo usando el mismo tono práctico y monótono que usaba para el animal herido del vecino. Ella asintió después de una pausa lo suficientemente larga como para significar algo. Él limpió y vendó la herida con manos firmes mientras ella permanecía sentada con espalda recta y la mirada fija en la pared del fondo. Notó el único y controlado silbido de su respiración. Ella soltó el ungüento cuando llegó a lo más profundo y él no reaccionó. Nunca volvió a emitir ese sonido en ningún tratamiento posterior. Su nombre sonó la segunda noche. Solo en la primera parte, Bora la ofreció con la franqueza de quien da algo de valor y quiere que lo entiendan. Él le dijo el suyo. Ella lo repitió una vez, probando el sonido, y luego no lo usó durante varios días más. La vida de Kalin no siempre había sido tan tranquilo. Había crecido en Mai, un pueblo al sur del valle, segundo hijo de un comerciante de lana, que murió joven y dejó más deudas que inventario. Había sido útil en la forma en que los segundos hijos aprenden a estar tranquilos sin expectativa de reconocimiento. Conoció a Sara a los 19, se casó con ella a los 21 y construyeron una vida modesta en la cabaña de Aldemore, un rebaño, un jardín suficiente. Había sido feliz en el sentido de la gente también. Estaba ocupado examinándolo, cansado y decidido, y agradecido por el calor al final de largos días. La fiebre llegó. Cuando tenía 27 años, se necesitaron 8 personas a través de 3 pueblos y 12 días duros de Cid. Hizo todo lo que el curandero aconsejó y varias cosas que el curandero no había mencionado, y no fue suficiente. Murió tranquilamente entre un aliento y el siguiente, su mano todavía en la de él. Se quedó en la cabaña porque irse requería una decisión, y durante mucho tiempo no pudo tomar decisiones sobre nada excepto mantener vivas a las ovejas. Habían pasado 5 años desde entonces. No había dejado de ayudar a la gente. De hecho, se había vuelto más constante al hacerlo porque ayudar era la única algo que alivió la culpa. La culpa de un hombre que lo había hecho todo y aún no había sido suficiente. El pasado de Bora llegó a él en pedazos durante muchas tardes, cuidadosamente moldeados por lo que ella eligió ofrecer. Ella era del Kut Tierras Altas, 2 semanas al noreste. Un país gris, frío y rocoso, hermoso de una manera que nada tenía que ver con la suavidad. Había nacido en una familia de guerreros del clan Asan, entrenada desde la infancia no para ser decretiva, sino para ser capaz. Ella había estado casada. Su esposo había sido un buen hombre, lo cual ella dijo con la fuerza que indica que la sencillez no era falta de sentimiento, sino todo lo contrario. Había fallecido hacía 18 meses, una enfermedad. Rápido y brutal. Ella continuó gobernando después porque el dolor no detiene la función de quienes tienen responsabilidad. 11 meses de eso. Entonces algo salió muy mal de una manera que ella aún no le había dicho. Él no. Preguntar. Había aprendido de las ovejas, del dolor y de años de tranquila soledad, que algunas cosas llegaban cuando estaban listas. Simplemente mantenía el fuego encendido. Lo que entendía era la forma de lo que ella lo llevaba, incluso sin los detalles. Lo reconoció como lo reconoció en sí mismo. El agotamiento específico, postura de alguien que ha sido lo sólido para todos los demás durante tanto tiempo que han olvidado dónde está y la función termina y la persona comienza. No había llegado al mojón por pura casualidad. A veces pensó que había seguido al rebaño, pero también había elegido seguirlo en lugar de impulsarlo. No lo hizo. Examinar el pensamiento con demasiado cuidado. Simplemente siguió atendiendo lo que necesitaba atención. Al final de la primera semana, ella había dejado de mirarlo como una amenaza y comenzó a mirarlo como algo interesante que quería entender. La distinción importaba más de lo que dejaba ver.
Ella lo acompañó al pasto inferior cuando su costado lo permitió. Ella era buena con las ovejas, paciente, siempre esperando a que vinieran a ella en lugar de moverse hacia ellas. Él mencionó esto. Ella dijo que, en su experiencia, las cosas que la sobresaltaban fácilmente confiaban más en la quietud que en la cercanía. Él pensé en eso el resto de la mañana. Las tardes se hicieron más llevaderas. El fuego creó una especie de intimidad que... No había luz del día y hablaban como habla la gente cuando no lo intenta, no con un propósito, sino con voz baja. La ardiente continuidad de dos personas que se han quedado sin motivos para callarse. Él le dijo los nombres de las cosas, las hierbas en las vigas, las plantas a lo largo de la cresta sur, los arbustos de bayas que evitaba y los que usaba, y los diferencia en la forma de la hoja. Aprendió rápidamente, como quien está acostumbrado a aprender como disciplina, haciendo preguntas que llegaban a la estructura subyacente, no solo a los hechos. Ella comenzó a enseñarle a esquivar palabras a cambio, no formalmente. Ocurría de forma natural. Cuando ella decía algo y se daba cuenta de que no había entendido, ella le daría la palabra, luego el equivalente, luego corregiría su pronunciación con cada vez menos paciencia, hasta que llegó a algo aceptable. El lenguaje le interesaba. Era directo, de una manera que le pareció. Hermosas palabras individuales para cosas que requerían del habla humana una cláusula entera para expresarse. Una sola palabra significaba la paz encontrada. Al hacer algo difícil correctamente. Otra se refería a la fuerza que se encuentra específicamente en la decisión de no luchar. Practicaba ambos en silencio cuando estaba solo. Una vez, ella lo pilló temprano por la mañana sentado afuera con agua caliente, y diciendo unas palabras de Shan en voz baja para sí mismo. La oyó en la puerta y se quedó quieto. Ella no hizo ningún comentario, pero cuando se giró y vio su rostro, algo ligero y rápido se movió en él, algo que no había visto allí antes. Las diferencias culturales entre ellos eran una textura constante, a veces incómoda. Ella encontró su hábito de suavizar las peticiones convirtiéndolas en sugerencias desconcertantes. En el mundo de Asen, explicó que una petición era una petición. Las capas de dulzura que envolvía sus palabras le parecieron innecesarias en el mejor de los casos y engañosas en el peor. Él explicó que para los humanos, el ablandamiento era en sí mismo una forma de respeto. Lo consideró detenidamente. Luego dijo que parecía una enorme cantidad de trabajo para proteger la cara de todos. Él dijo que sí. Ella lo miró con algo que era casi divertido. Él, a su vez, se sorprendió por su franqueza sobre su propia capacidad, sin alardear, sino afirmando hechos como si dijera que el campo del sur drenaba mejor que el del sur. El norte, cuando su herida sanó lo suficiente como para poder moverse libremente de nuevo, ella lo ayudó a mover un poste de la cerca que había estado inclinada durante meses, y lo hizo con la eficiencia casual de alguien a quien nunca le habían enseñado a minimizar su fuerza en compañía. Él le dio las gracias. Ella le dirigió una mirada amable que sugería que el agradecimiento era excesivo para el cambio de puesto. Estaban comenzando una vida juntos. Él era consciente de ello como lo era del cambio de estación. No se produce en un momento determinado, sino en la evidencia acumulada de pequeñas cosas. La forma en que se movían por la cabaña sin chocar. La forma en que ella había empezado a preparar el té. Por las mañanas, antes de que se despertara del todo, de forma imperfecta pero constante. La forma en que el silencio entre ellos había cambiado. Del silencio aflictivo de dos desconocidos que comparten un pequeño espacio a algo completamente distinto. El tipo de silencio que no necesitaba ser llenado. Le contó sobre Sara una noche cuando el fuego estaba bajo y no había sido su intención. Había estado hablando del jardín, de los enrejados para frijoles que Sara había construido el segundo año y que él todavía usaba, reemplazando piezas individuales a medida que se desgastaban, pero nunca la estructura en sí. Y luego la frase se extendió naturalmente a algo más grande, y se encontró hablando de ella en el tiempo presente de alguien que todavía era en gran medida una presencia en la arquitectura de su vida. Bora escuchó sin moverse. Cuando terminó, dijo que su esposa sonaba como alguien que construía cosas para que duraran. Dijo que él también lo pensaba. Ella asintió lenta y sencillamente, y había algo en su rostro que no era lástima. Él habría reconocido la lástima. Era reconocimiento. Ella le contó sobre mi marido la noche siguiente. No mucho, que había sido un buen hombre, que perderlo había sido como perder el terreno bajo sus pies, que había pasado 11 meses caminando en el aire mientras todos necesitaban que fuera sólida. Él no respondió de inmediato.
Dejó que el fuego se calmara un momento. Luego dijo que caminar en el aire durante 11 meses sonaba genuinamente agotador y que esperaba que el suelo empezara a sentirse más sólido ahora. Ella lo miró a través del fuego por un momento. Largo momento. Mantuvo la mirada firme, presente, sin exigir nada a cambio. No examinó lo que estaba detrás de esa mirada. Solo, infancia no para ser decretiva, sino para ser capaz. Ella había estado casada. Su esposo había sido un buen hombre, lo cual ella dijo con la fuerza que indica que la sencillez es. No era falta de sentimiento, sino todo lo contrario. Había fallecido hacía 18 meses, una enfermedad. Rápido y brutal. Ella continuó gobernando después porque el dolor no detiene la función de quienes tienen responsabilidad. 11 meses de eso. Entonces algo salió muy mal de una manera que ella aún no le había dicho. Él no. Preguntar. Había aprendido de las ovejas, del dolor y de años de tranquila soledad, que algunas cosas llegaban cuando estaban listas. Simplemente mantenía el fuego encendido. Lo que entendía era la forma de lo que ella lo llevaba, incluso sin los detalles. Lo reconoció como lo reconoció en sí mismo. El agotamiento específico, postura de alguien que ha sido lo sólido para todos los demás durante tanto tiempo que han olvidado dónde está y la función termina y la persona comienza. No había llegado al mojón por pura casualidad. A veces pensó que había seguido al rebaño, pero también había elegido seguirlo en lugar de impulsarlo. No lo hizo. Examinar el pensamiento con demasiado cuidado. Simplemente siguió atendiendo lo que necesitaba atención. Al final de la primera semana, ella había dejado de mirarlo como una amenaza y comenzó a mirarlo como algo interesante que quería entender. La distinción importaba más de lo que dejaba ver. Ella lo acompañó al pasto inferior cuando su costado lo permitió. Ella era buena con las ovejas, paciente, siempre esperando a que vinieran a ella en lugar de moverse hacia ellas. Él mencionó esto. Ella dijo que, en su experiencia, las cosas que la sobresaltaban fácilmente confiaban más en la quietud que en la cercanía. Él pensé en eso el resto de la mañana. Las tardes se hicieron más llevaderas. El fuego creó una especie de intimidad que no había luz del día y hablaban como habla la gente cuando no lo intenta, no con un propósito, sino con voz baja. La ardiente continuidad de dos personas que se han quedado sin motivos para callarse. Él le dijo los nombres de las cosas, las hierbas en las vigas, las plantas a lo largo de la cresta sur, los arbustos de bayas que evitaba y los que usaba, y los diferencia en la forma de la hoja. Aprendió rápidamente, como quien está acostumbrado a aprender como disciplina, haciendo preguntas que llegaban a la estructura subyacente, no solo a los hechos. Ella comenzó a enseñarle a esquivar palabras a cambio, no formalmente. Ocurría de forma natural. Cuando ella decía algo y se daba cuenta de que no había entendido, ella le daría la palabra, luego el equivalente, luego corregiría su pronunciación con cada vez menos paciencia, hasta que llegó a algo aceptable. El lenguaje le interesaba. Era directo, de una manera que le pareció. Hermosas palabras individuales para cosas que requerían del habla humana una cláusula entera para expresarse. Una sola palabra significaba la paz encontrada. Al hacer algo difícil correctamente. Otra se refería a la fuerza que se encuentra específicamente en la decisión de no luchar. Practicaba ambos en silencio cuando estaba solo. Una vez, ella lo pilló temprano por la mañana sentado afuera con agua caliente, y diciendo unas palabras de Shan en voz baja para sí mismo. La oyó en la puerta y se quedó quieto. Ella no hizo ningún comentario, pero cuando se giró y vio su rostro, algo ligero y rápido se movió en él, algo que no había visto allí antes. Las diferencias culturales entre ellos eran una textura constante, a veces incómoda. Ella encontró su hábito de suavizar las peticiones convirtiéndolas en sugerencias desconcertantes. En el mundo de Asen, explicó que una petición era una petición. Las capas de dulzura que envolvía sus palabras le parecieron innecesarias en el mejor de los casos y engañosas en el peor. Él explicó que para los humanos, el ablandamiento era en sí mismo una forma de respeto. Lo consideró detenidamente. Luego dijo que parecía una enorme cantidad de trabajo para proteger la cara de todos. Él dijo que sí. Ella lo miró con algo que era casi divertido. Él, a su vez, se sorprendió por su franqueza sobre su propia capacidad, sin alardear, sino afirmando hechos como si dijera que el campo del sur drenaba mejor que el del sur. El norte, cuando su herida sanó lo suficiente como para poder moverse libremente de nuevo,
Ella lo ayudó a mover un poste de la cerca que había estado inclinada durante meses, y lo hizo con la eficiencia casual de alguien a quien nunca le habían enseñado a minimizar su fuerza en compañía. Él le dio las gracias. Ella le dirigió una mirada amable que sugería que el agradecimiento era excesivo para el cambio de puesto. Estaban comenzando una vida juntos. Él era consciente de ello como lo era el cambio de estación. No se produce en un momento determinado, sino en la evidencia acumulada de pequeñas cosas. La forma en que se movían por la cabaña sin chocar. La forma en que ella había empezado a preparar el té. Por las mañanas, antes de que se despertara del todo, de forma imperfecta pero constante. La forma en que el silencio entre ellos había cambiado. Del silencio aflictivo de dos desconocidos que comparten un pequeño espacio a algo completamente distinto. El tipo de silencio que no necesitaba ser llenado. Le contó sobre Sara una noche cuando el fuego estaba bajo y no había sido su intención. Había estado hablando del jardín, de los enrejados para frijoles que Sara había construido el segundo año y que él todavía usaba, reemplazando piezas individuales a medida que se desgastaban, pero nunca la estructura en sí. Y luego la frase se extendió naturalmente a algo más grande, y se encontró hablando de ella en el tiempo presente de alguien que todavía era en gran medida una presencia en la arquitectura de su vida. Bora escuchó sin moverse. Cuando terminó, dijo que su esposa sonaba como alguien que construía cosas para que duraran. Dijo que él también lo pensaba. Ella asintió lenta y sencillamente, y había algo en su rostro que no era lástima. Él habría reconocido la lástima. Era reconocimiento. Ella le contó sobre mi marido la noche siguiente. No mucho, que había sido un buen hombre, que perderlo había sido como perder el terreno bajo sus pies, que había pasado 11 meses caminando en el aire mientras todos necesitaban que fuera sólida. Él no respondió de inmediato. Dejó que el fuego se calmara un momento. Luego dijo que caminar en el aire durante 11 meses sonaba genuinamente agotador y que esperaba que el suelo empezara a sentirse más sólido ahora. Ella lo miró a través del fuego por un momento. Largo momento. Mantuvo la mirada firme, presente, sin exigir nada a cambio. No examinó lo que estaba detrás de esa mirada. Solo